Bueno, muy buenos días. Quiero ante todo saludar a toda la mesa directiva y agradecer de manera muy especial la invitación de la CCI y de Juan Martín Caicedo, no solo a hacer esta presentación acá, sino a haber realizado un estudio, que es el que voy a resumir, que está todavía por concluir en su última fase, pero es un estudio que hemos venido realizando en compañía de Juan Mauricio Ramírez, el subdirector de FEDesarrollo, y de Tito Yepes, que como contó Juan Martín, tenía previsto venir, había venido hasta Colombia y le tocó devolverse por una circunstancia familiar complicada, devolverse a Ginebra, donde reside. Los temas que voy a tratar se pueden agrupar en 4 grupos. Primero, el tema del rezago en infraestructura vial y la necesidad de inversión. Después, el tema de la descentralización y la institucionalidad para las redes secundaria y terciaria. Después voy a referirme al tema del cambio climático y finalmente al tema de las instituciones y de los obstáculos que persisten para el desarrollo de la infraestructura, en particular desarrollada por el sector privado. Empiezo entonces con el tema del rezago en infraestructura vial y las necesidades de inversión. Y en este tema particular voy a concentrarme en 5 puntos que son estos que aparecen acá. Primero, mencionar los graves problemas que hay con la información disponible sobre infraestructura, el consenso en la existencia de un atraso considerable en el sector, una estimación que hacemos sobre la brecha que existe en infraestructura en una perspectiva macro, a lo cual me voy a referir después para explicar en qué consiste, cuáles serían las necesidades de inversión para cubrir esa brecha y unas consideraciones para cerrar este punto particular sobre la estrategia de inversión. Empiezo con el tema de la información, simplemente destacando algo que a mí me llamaba la atención desde que estaba en la CAF, como me decía Juan Martín, veía comparaciones internacionales, comparaciones de América Latina, y me llamaba la atención observar que con mucha frecuencia aparecía la información sobre infraestructura de muchos países de América Latina y no la de Colombia. La información de Colombia no aparecía simplemente porque es muy mala. La información sobre el nivel de infraestructura, sobre la cantidad de kilómetros que hay construidos, sobre vías pavimentadas, simplemente es excesivamente mala y la información oficial, ustedes pueden ver ahí, tiene unas oscilaciones que simplemente no son creíbles. Se pasa de niveles de 129.000 kilómetros un año a 203.000 kilómetros el año siguiente, cosas que no son consistentes y que ameritan una revisión de todos los procedimientos a través de los cuales se recoge esta información. Por supuesto, esto no es un problema ni del Ministerio ni de Planeación Nacional en este momento, es un problema acumulado durante muchos años. Como digo, lo viví hace 3, 4 años, cuando veía que simplemente la información sobre Colombia no se divulgaba en ninguno de los informes internacionales, o cuando se ponía información de hace 10 años, cuando los demás países la tenían actualizada. Entonces, parto de mencionar que hay un problema complicado con la información. No hay cifras oficiales sobre la cantidad de vías pavimentadas, se estima que estén entre 12.000 y 13.000 kilómetros en Colombia, pero no hay una información oficial al respecto. Ahora, la gran pregunta es si hay un rezago en la infraestructura de transporte en Colombia, y esa hay que mirarla con una referencia a algo que sea más allá de decir que siempre podríamos estar atrasados. Uno podría pensar siempre más sería mejor, pero no es bueno pensar así, porque hay algún punto a partir del cual invertir más en infraestructura podría generar costos mayores que los beneficios. Entonces hay que definir un benchmark o un punto de referencia de dónde deberíamos estar, dónde sería óptimo estar, y es con respecto a eso que tendríamos que ver si estamos atrasados o no. Ahora, lo ideal para eso sería desarrollar un enfoque micro con estimaciones de demanda en cada corredor,
pero eso, por supuesto, rebasa las posibilidades de un estudio como el que estamos haciendo nosotros, implicaría hacer muchísimos análisis específicos, y eso no es algo que se pueda hacer en un solo estudio, es algo que se hace a lo largo del tiempo, y que obviamente nosotros no podíamos hacer. Lo que nosotros hacemos es más bien enfocarnos en una visión macro y mirar comparaciones internacionales para ver cómo está Colombia en ese aspecto. Lo primero que se destaca es que, visto desde muchas perspectivas, Colombia está fuertemente retrasada con respecto a América Latina. Por ejemplo, en vías pavimentadas, usando la información disponible, estamos bastante por debajo en vías pavimentadas por 100 kilómetros cuadrados, casi en la mitad del promedio de América Latina. Y América Latina está en menos de una tercera parte de lo que correspondería a ingresos de medianos altos, donde podría compararse a América Latina, y muchísimo más abajo todavía si nos comparamos con los países del este de Asia y del Pacífico. Esto sucede en vías pavimentadas, como ya lo dije, sucede en vías férreas, sucede en puertos, aunque en puertos no estamos tan atrasados con respecto al resto de América Latina. No sucede, y eso vale la pena también decirlo, en el caso de aeropuertos. Los flujos de pasajeros y de carga en aeropuertos estamos mejor que el promedio de América Latina y estamos mejor que el promedio de los países de ingresos medianos altos, tanto en pasajeros como en carga que pasa por los aeropuertos. Ahora, en términos de calidad, la percepción sobre calidad es dramáticamente mala en el caso de Colombia. Para poner el caso más terrible de todos es el de carreteras. En carreteras, de acuerdo con las cifras que provee el Foro Económico Mundial sobre percepción de la calidad de las carreteras, estamos en el puesto 126 entre 144 países. Eso significa que el 87.5% de los países está mejor que nosotros. Ahora, esa situación implica que en los últimos 6 años, esta es información para el año 2012, en los últimos 6 años hemos perdido posiciones. Hace 6 años el 70% de los países estaban por debajo de nosotros en carreteras. Hoy, como dije, el 87.5% estaban por encima, perdón, que nosotros. Hoy el 87.5% está mejor que nosotros. Ha habido un deterioro. Cuando aquí suben las barras implica que nos hemos deteriorado, estamos en una peor situación relativa frente a los demás países, y en el caso de carretera la situación es dramática. Ahora, es igualmente mala en términos de percepción, al menos en el caso de puertos, donde también tuvimos un deterioro fuerte con respecto a la situación de hace 6 años, y en el caso de aeropuertos. En términos de calidad, hay que decir que esto está hecho antes de que se terminara el aeropuerto El Dorado, y en vías férreas ha habido una ligera mejoría en la posición relativa, pero sigue siendo una posición muy mala la actual, donde el 75% de los países están mejor que nosotros. Ahora, desde una perspectiva macro, en términos de comparaciones muy simples, uno puede pensar ¿cuál es la cantidad de carreteras que corresponde al nivel de ingreso o al nivel de Producto Interno Bruto que tiene cada país? Y lo que se hace en este gráfico, en el panel de la izquierda, es poner un punto por cada país y ver cómo, a medida que nos movemos hacia la derecha, son los países con mayor nivel de ingreso, con mayor PIB total, y hacia arriba el nivel de carreteras. Obviamente, los países con mayor ingreso total tienen mayores niveles de carreteras, y en principio, de una perspectiva muy simplista, la línea trazada ahí marcaría dónde correspondería estar en términos de número de carreteras para cada nivel de PIB. Y lo que pueden ver ustedes es que Colombia está significativamente por debajo de la línea, lo cual significa que desde esta perspectiva, repito, simplista, estamos considerablemente por debajo de donde deberíamos estar
para nuestro nivel de ingreso total, para el nivel del tamaño de nuestra economía. Lo mismo sucede en puertos, aunque la diferencia en puertos es considerablemente menor que la que se observa en carreteras. Ahora, hay un enfoque un poco más complejo, que es un enfoque que surge de unos estudios académicos que han sido publicados internacionalmente, que trabajó Tito Yepes, nuestro coautor, que es investigador asociado de FEDesarrollo ahora, pero los trabajó estando en el Banco Mundial y tiene publicaciones en varios journals internacionales sobre este tema, donde hace un poco lo que acabo de describir, pero de una manera más sofisticada. ¿Qué hace? Simplemente se estima una ecuación con datos de muchos países, donde los indicadores de infraestructura dependen no solamente del nivel de ingresos del país, que es lo que acabo de hacer, sino también de características demográficas y de la estructura económica del país, de la importancia relativa de la agricultura, de las manufacturas, de exportaciones, etcétera. Y con base en eso calcula un punto de referencia, un benchmark, como el nivel de infraestructura que de acuerdo con la estimación correspondería a esas variables explicativas. Ahora, con base en ese benchmark, estima la brecha como la diferencia porcentual entre el nivel que efectivamente se observa en Colombia y el benchmark correspondiente. Esa brecha es la que se observa en este cuadro y lo que sugiere es que en términos de puertos estamos un poco por debajo de lo que deberíamos estar, en términos de movimiento de tráfico por los puertos, un 3% por debajo de lo que deberíamos estar. En términos de kilómetros de carreteras, estamos un 26% por debajo de lo que deberíamos estar, y específicamente en términos de carreteras pavimentadas, estamos un 30% por debajo de lo que deberíamos estar. Leonardo, una interrupción para agradecer al presidente Lagos que haya querido venir a escuchar la presentación de desarrollo. Todo un honor, presidente Lagos. Entonces tenemos que en términos de carreteras pavimentadas estaríamos un 30% por debajo de lo que correspondería de acuerdo con este modelo de carácter puramente macro de comparaciones internacionales. Ahora, como mostré al principio, hay grandes dificultades con la información, grandes dudas con la información, incluso si hacemos muchos ajustes a la información tratando de suavizar el comportamiento del número de vías pavimentadas y el número de vías totales disponibles en Colombia. Tratamos de ver si hay manera de que esa brecha se vea más pequeña, por decirlo así, y el mínimo nivel al que podemos llegar, haciendo muchos ajustes sobre los cuales podrían plantearse dudas, es que en vías pavimentadas tenemos una brecha de al menos el 15% con respecto a donde deberíamos estar, en el stock de vías pavimentadas. Ahora, estos resultados son, por decirlo de alguna manera, de comparaciones burdas, de comparaciones donde se usa información de carácter demasiado macro, pero son consistentes con la intuición, son consistentes con el consenso sobre la brecha grande que existe en vías pavimentadas y no pavimentadas, y con los grandes problemas de mantenimiento que existen en vías, en carreteras específicamente. En el caso de puertos también es consistente que encontramos una brecha un poco menor, porque en realidad no habría un atraso sustancial, pero debe recalcarse que los puertos ya están funcionando muy cerca de la capacidad máxima instalada y que hacia futuro viene una dinámica con el crecimiento de la economía, con la globalización, con la entrada en vigencia de los TLCs, que hace indispensable ir ampliando la disponibilidad de puertos. Ahora, en vías férreas, este tipo de metodología no sugiere la existencia de una brecha como tal, pero eso surge en parte por la dificultad para medir la brecha de esta manera en el caso de vías férreas, donde los trenes en realidad son rentables solo para casos particulares, para áreas particulares y para tipos de carga específicos. La consolidación de carga que requiere el transporte ferroviario no siempre es viable económicamente. Y en aeropuertos, como mencioné antes, no habría un atraso en carga, pero también es claro que el crecimiento acelerado de pasajeros que hemos visto en los últimos años en Colombia impone un reto enorme.
Ahora, ¿a qué responde la existencia de estos rezagos que se describen y que surgirían en esta cuantificación de la brecha? Por supuesto, hay que empezar con que tenemos una topografía montañosa, con unas ciudades en la mitad de las montañas, muy alejadas de las costas y muy alejadas entre sí, donde para ir de una de las ciudades a la otra hay que pasar por varias cordilleras, y hay unos fenómenos climáticos que conllevan altas tasas de depreciación del capital. Pero también es cierto que hay unos niveles de inversión pública extraordinariamente bajos en Colombia que responden a varios factores, en parte a una disyuntiva que se generó y que se hizo muy explícita en la Constitución desde comienzos de los años 90, entre inversión productiva e inversión social, donde se le dio un énfasis fuerte a la inversión social, pero donde la clasificación de inversión social y la de inversión productiva no siempre es la que uno desearía. Por decir algo, las pensiones muy altas que se pagan a algunos exfuncionarios del Estado son inversión social, pero una carretera que comunica a un pueblo pobre no es inversión social en esa clasificación. Entonces se genera un sesgo en contra de la inversión social, de la inversión en infraestructura y de la inversión productiva, que no siempre es el adecuado. Ahora, hay también una visión que en algunos casos es cortoplacista de la política fiscal, que genera sesgos asimétricos en los ciclos económicos. Básicamente, cuando hay dificultades fiscales, lo primero que se recorta es la inversión en infraestructura, y cuando empieza un auge, lo último que se aumenta es la inversión en infraestructura. Y por razones de economía política, la inversión en mantenimiento y en rehabilitación de obras es muy pobre, en parte porque no es algo que se pueda mostrar tan fácilmente como la inversión en obras nuevas. Ahora, también hay una razón para el rezago, y es que las instituciones no han estimulado suficientemente la inversión privada en el sector de infraestructura, algo a lo que me voy a referir al final de la presentación. Ahora, la tendencia afortunadamente está cambiando, la ministra fue muy clara en su presentación. En los últimos años ha habido un aumento importante en la inversión en infraestructura de transporte no urbana. Aquí estamos excluyendo de las cifras la inversión en infraestructura de transporte urbana. Entonces, esta es la parte no urbana de la infraestructura, y se ve como en los últimos años la inversión ascendió hasta el 1.25% del Producto Interno Bruto, cuando habíamos tenido años en la primera mitad de la década del 2000, de la primera década del 2000, con niveles de alrededor del 0.6% del Producto Interno Bruto. Ahora, parte importante del aumento en la inversión en infraestructura en el periodo reciente se ha hecho con inversión privada, que hoy representa para este tipo de infraestructura cerca del 40% de la inversión total, que es algo bastante significativo. De hecho, si uno la mira por modos de transporte, se ve que, por ejemplo, en puertos, en vías férreas y en aeropuertos, en el periodo reciente, la inversión privada es claramente mayoritaria o casi que exclusiva en algunos casos en el sector como inversión en infraestructura, y en el caso de carreteras, donde sigue siendo dominante la inversión pública, la inversión privada alcanza porcentajes bastante significativos y crecientes en el periodo reciente. La pregunta es si hace falta más inversión, y eso se puede analizar desde varias perspectivas. Por un lado, habría que ver la calidad, ya lo vimos antes, el estado de las vías pavimentadas, las tasas de depreciación de la infraestructura existente, pero por otro lado se puede ver en términos de dotación de infraestructura. Y hay que verlo también desde la perspectiva de si tenemos una brecha hoy, ¿cuánto necesitaríamos para cubrir esa brecha, para actualizarnos, por decirlo así? Y por otro lado, ¿cuánto necesitaríamos para atender la demanda creciente que corresponde al hecho de que la economía va creciendo, que la economía va requiriendo mayor infraestructura, y que además lo hace a un ritmo particularmente rápido por la apertura, por el aumento del comercio, por las firmas de los TLCs, etcétera. Entonces, con estas perspectivas es que avanzamos en unas estimaciones que conducen inicialmente a decir que
para cubrir la brecha, para cubrir ese faltante de infraestructura que hoy podemos identificar, se necesitaría invertir un 7.8% del Producto Interno Bruto. Un 6.8% simplemente para actualizarnos en términos de dotación de infraestructura de transporte no urbano, y un 1% en mantenimiento. Ahora, si tratáramos de hacer esa actualización a lo largo de 10 años, implicaría que durante 10 años deberíamos estar invirtiendo el medio punto porcentual del PIB por año en términos de dotaciones y 0.1% del PIB en mantenimiento. Pero repito, esto es simplemente para actualizarnos y ponernos en el nivel en que deberíamos estar hoy. Y suponiendo que el nivel en que deberíamos estar hoy lo actualizamos a lo largo de los próximos 10 años. Esto, por supuesto, hay que complementarlo con la inversión que hay que hacer para atender la demanda futura, y esa inversión correspondería al 1.3% del Producto Interno Bruto en términos de dotaciones cada año y 1.2% del PIB en términos de mantenimiento. De tal manera que la cifra que resulta adecuada para que en el año 2020, en el año 2020 estuviéramos con un nivel de infraestructura como corresponde a un país como Colombia, debería ser invertir anualmente de aquí hasta allá un 3.1% del Producto Interno Bruto permanentemente. Recuerdo, un punto del Producto Interno Bruto es algo del orden de 6 billones de pesos. Esto implica invertir algo cercano a los 20 billones de pesos anualmente para llegar a un nivel de infraestructura como el que le correspondería a la economía colombiana en el año 2020. Ahora, esto significa, en términos de dólares, unas inversiones del orden de 11.500 millones de dólares anuales en los próximos años. Un 20% de las inversiones sería para cubrir el rezago ya existente y un 80% para cubrir la demanda que va dándose en el futuro. Visto desde otra perspectiva, un 40% de la inversión debería ser en mantenimiento y un 60% en expansión de capital. Ahora, con esa inversión podríamos pasar de niveles del orden de 13.000 kilómetros en vías pavimentados que se estima que tiene Colombia en la actualidad a niveles del orden de 44.000 kilómetros pavimentados a finales de la década. En vías férreas el aumento pues no sería tan significativo, pero habría un aumento también importante, y en puertos, en el flujo por puertos, permitiría un aumento de cerca del 50% en los próximos años. Ahora, por supuesto, estos cálculos, y lo reitero de muchas formas, son cálculos basados en cifras macro que simplemente dan una visión general y que no pueden verse como la base para la toma de decisiones ya específicas. Y este enfoque macro debe volcarse hacia los análisis micro detallados que son indispensables para esa toma de decisiones. Ahora, en esa toma de decisiones es importante tener una estrategia donde tenga muy presente siempre cuál es el objetivo de construir la infraestructura. Esto puede parecer absolutamente obvio, pero vale la pena reiterarlo. El objetivo de construir infraestructura de transporte es transportar bienes y personas. Por obvio que parezca, con alguna frecuencia se pone como objetivo de la construcción de infraestructura cosas distintas que son muy importantes, pero que no son lo fundamental y que pueden distraer la atención sobre la estrategia. Por ejemplo, se pone como objetivo promover la demanda agregada en el país. Eso no necesariamente debe ser el objetivo, este no es el instrumento para promover la demanda agregada en el país, y tratar de hacerlo por esa vía y ponerlo como objetivo en sí mismo puede confundir los propósitos y hacer que se hagan las cosas de manera menos eficiente. O promover exclusivamente la inversión, la ingeniería nacional. Ese es un objetivo válido, pero debe tenerse en cuenta que el objetivo central, el objetivo primordial del desarrollo de la infraestructura de transporte es transportar a la gente y transportar la carga que se necesita para el desarrollo económico del país. Ahora, muy importante también es tener en cuenta la complementariedad y la sustituibilidad entre medios de transporte y enfatizar la importancia del desarrollo de sistemas multimodales de transporte, precisamente para cumplir ese objetivo primordial
que debe tener la infraestructura de transporte. En Colombia la inversión se ha concentrado tradicionalmente de manera muy fuerte en carreteras. Pueden verlo ustedes aquí, el 70% de la inversión está destinada a carreteras, pero debe tenerse muy en cuenta que cada modo de transporte o cada tipo de inversión cumple una función diferente. Las carreteras ciertamente son fundamentales como el mecanismo de conexión al interior del país. Un 72% de las toneladas que se transportan en el país se transportan por carretera, un 91% del transporte de pasajeros se hace por carreteras, pero es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de carga, en términos de toneladas, un 27% del transporte de carga se hace por la vía ferroviaria y que eso no descarta la importancia de los puertos porque, un 97% del comercio de bienes es marítimo y por lo tanto los puertos son fundamentales para el comercio internacional y el transporte aéreo y el fluvial son fundamentales para otras cosas. Por ejemplo, el aéreo es esencial para el comercio de algunos productos de alto valor y productos perecederos y, por supuesto, es fundamental también para la conexión de zonas alejadas del país. Un mapa que es tomado de un trabajo del Banco Mundial del año 2004 ilustra este punto. Simplemente por medio de carreteras podemos conectar una parte del país, pero si usamos todos los medios de transporte y usamos un sistema multimodal, podemos conectar el país completo. Las vías fluviales y las vías aéreas son fundamentales para llegar a ese resultado. Con eso cierro esa primera parte de la presentación y paso al segundo tema, que era el de descentralización y la institucionalidad para las redes secundaria y terciaria. Lo primero que vale la pena decir es que las redes viales secundaria y terciaria constituyen cerca del 90% de las vías del país y son vitales para el desarrollo regional y para la disminución de la pobreza rural. Entonces pueden ver aquí la importancia de las redes. La parte verde es simplemente la red terciaria y la parte roja, la red secundaria, constituye la mayor parte de la red vial nacional. Ahora, hay un estudio muy interesante que nos inspiró de Richard Webb, un exministro peruano, que analiza los avances de la red terciaria, lo que nosotros llamaríamos la red terciaria en el caso del Perú, y lo que muestra es cómo ese desarrollo de la red terciaria sirvió de manera fundamental para reducir la pobreza en el Perú. ¿Cómo lo mide él? Entre otros varios mecanismos. Mirando la forma como entre el año 2001 y el 2011, cuando se desarrolló de manera importante la red terciaria en ese país, esa red de caminos veredales y de conexiones a las redes secundarias y primarias, el tiempo de transporte entre los distritos pobres y la ciudad con la que cada uno de ellos tiene mayores vínculos comerciales se redujo de 13 horas a 5 horas en promedio. Hace un estudio que muestra cómo se redujo los tiempos de transporte de 13 horas a 5 horas en promedio durante 10 años. Esto simplemente ilustra el impacto enorme que puede tener el desarrollo de esta red vial sobre la posibilidad de comercio, las posibilidades de integración a la economía nacional y, por supuesto, las posibilidades de reducir la pobreza a nivel rural de los sitios alejados del país. En este caso en Perú, pero que obviamente se podría replicar de manera muy similar en el caso colombiano. Ahora, en Colombia, ¿cómo estamos en materia de red secundaria y terciaria? Las cifras que tenemos en un inventario hecho en el primer trimestre del año 2011 muestran que la calidad de la red secundaria es muy mala en el país. La calidad es buena solamente en el porcentaje que aparece ahí en verde, en la red secundaria, y solamente se supera el 50% de la red en buen estado en los casos de Cundinamarca, de Quindío y de San Andrés. De resto, en todos los demás departamentos del país, más de la mitad de la red secundaria, en mucho más de la mitad de la red secundaria, en algunos el total, está